Yo quería ser actor. Sí. Y estaba yo en el grupo de teatro de la prepa. Y yo quería estudiar eso. Y mi papá me dijo, desde luego que no. Los actores se mueren de hambre y tú no tienes papá rico que te mantenga. Y tenía toda la razón. Pero todo esto empezó el día que me equivoqué con el nombre de la mayonesa. Porque esto se hizo viral. Para mí fue un día muy vergonzoso. Yo pensé que me iban a correr de aquí. Afortunadamente no. Me costó, porque como un escarmiento para todos, me cobraron la mención. En lugar de levantarlo, lo empujé. Entonces, se resbaló. Entonces yo me agajé chagata y lo jalé. Porque tenía que entrar el cantante, Ahí entra, ahí el entra. tenor. ¡Tarán! Ya como hasta el cuello, que por fin. Y entonces ya el cantante empezó. Bienvenido a la entrevista de 24 Ficción. Soy Olga Mariana Mafut y este día me van a ver con una sonrisa más grande de lo normal, porque nos acompaña alguien que no necesita presentación, pero que ya ha tenido varias, en televisión, en redes, en películas, en series y hasta en memes. Economista de profesión, conductor por destino y sin duda un ícono cultural. Ha aparecido no solo en ficción, sino también ha sido testigo y protagonista del fenómeno de la televisión en México. Hoy queremos ir más allá de lo viral y descubrir qué hay detrás de la leyenda. Por supuesto que estoy hablando de Pedro Sola. ¡Un Gracias. aplauso! Qué bonita presentación, amiga. Ay, muy merecida. Y me da mucho gusto estar sentado aquí contigo porque después de tantos años de conocernos, de que eras una niña cuando llegaste aquí a la televisión azteca y estás aquí sentada Ay, qué en la emoción. entrevista, a mí me emociona mucho, me da mucho Ay. gusto y me gusta mucho verte en la pantalla. Ay, gracias, de verdad. Lo valoro, no saben los consejos que me ha dado Pedro Sola, además Pero viniendo siempre. de él. Siempre. Porque yo me desde di siempre. cuenta desde que te conocí, desde que te empecé a ver que hacías reportajes, que salías como reportera y demás, la capacidad que tenías de hacerlo y la calidad con la que hacías. Además, físicamente en la pantalla eres preciosa. Eres Gracias. preciosa en la vida, pero en la pantalla también eso es muy importante, que la pantalla, que la cámara te quiera. Porque de repente hay unas que la gente que no se ve bien. Y hay gente que la ves en la pantalla y dices, ay, mira qué bonito. Ay, esta era. Ah, no, contigo no. Ay, gracias, Pedro Sola. Que hoy hay más público de lo normal, porque aquí te queremos muchísimo. ¿Somos Ah, fans de pues Pedro Sola? Muchas gracias. Yo tu fan Muchas número gracias, uno. Y me muchas llevo gracias. este video en el corazón para toda la vida. Guárdenme este pedazo, ¿eh? No me lo vayan a quitar. Vamos a iniciar con una dinámica que hacemos aquí en la A ver. entrevista 24 Ficción, que seguro ya te la sabes, ya la has experimentado, que es, yo te digo una frase, tú me completas la frase con lo primero que se te venga a la mente. Ok. Ahí va. Dice, mi parte favorita de trabajar en televisión es... Ventaneando. Ah, porque ventaneando es Porque ventaneando es ventaneando. Sin duda alguna. Cuando nadie me ve en corte comercial, yo, Digo muchas barbaridades. unas mejores fuera del aire. No, lo que pasa es que yo siempre cuando estoy a cuadro me mido en lo que digo. Porque digo, no es que sea yo mal hablado ni que soy No, que hay un no, majadero. no. Pero de repente digo cosas subidas de tono. Pero en la tele procuro darlas en un tono muy así. Porque bueno, Hay que vaya a hacer un ser. reality de Pero Pedro todo ha cambiado Sola. en la televisión, ¿eh? Sí. Porque cuando estábamos hace mucho, bueno, yo me acuerdo que aquí en la televisión azteca y yo teníamos un compañero que los dos conocemos muy bien, que tiene un tatuaje aquí, ahora ya tiene como 100, Sí. tiene un tatuaje aquí, nunca se levantaba la manga porque aquí no se podía tener tatuajes y salir a cuadro. Pero eso ya ocurrió hace mucho. Ha cambiado. Todo ha cambiado. Pues es que el mundo ha cambiado. Exacto. Y hay que cambiar para sobrevivir, Además. ¿no? Claro, hay que actualizarse. El mundo del espectáculo es... Totalmente diferente a como yo lo conocí. También ha cambiado. Mucho. Mi momento más vergonzoso en televisión fue... Cállate la mayonesa cuando me equivoqué. Qué horror. Pero fue un momento crucial en mi vida. Exacto. Y ahora crucial en el mundo pop, en el mundo de la televisión. Así es. Sí, es un ícono. Lo que más extraño de la televisión de antes es... Fíjate que el hecho de que fuera todo más lento, o sea, todo era como más tranquilo, uno tenía más oportunidad de hacer comentarios de otra forma. Ahora todo es vertiginoso y todo es rápido. Bueno, también lo que pasa es que nuestro programa ahora dura poco tiempo, nomás dura 1 hora. Y luego el carrier es eterno y luego las menciones comerciales, pero de eso se nutre la empresa. Claro. Entonces, pues hay que hacerlo. Pero tienes razón, como que antes se podía cocinar a fuego lento, ahora todo es de microondas, ¿no? Mira, Hay que hacerlo rápido. anda, yo veo de repente en los primeros programas de Ventaneando, porque tengo los cassettes y tengo una videocasetera, y todo era así como, ay, Pati, pues mira, no. Digo, no, pero acelérale. Así, métele el por 2 de WhatsApp, Pues ¿no? sí. Ahora hasta los audios tienen para acelerar. No, qué cosa. Ándale.
Hay que sea rápido. Una cosa que la gente no entiende de trabajar en televisión es... Pues es que todo es instantáneo, o sea, la gente piensa que es como una magia, que es algo diferente, pero si vieran las escenografías y si vieran para allá atrás cómo es, la gente dice, "Ay, no puede ser porque todo es Sí, fantasía". Y claro. entonces, mira, los primeros programas de Ventaneando, cuando empezábamos, estábamos en una esquina y de repente en la esquina había un edificio de cartón y había como otros edificios atrás iluminados y era una... Y tú veías la televisión y parecía que estábamos en un piso 20 y que allá atrás estábamos en la noche sentados viendo con una ventana. Y era una escenografía de este tamañito, Claro. chiquitito. Pero o sea, sí es la magia de la tele. Exacto, la magia de la televisión, una de las frases que más se ha dicho como esta que te voy a decir, que es como lo vio en la televisión. ¿Cómo es que justo teniendo un papá que estuvo en la guerra, que tuvo toda esta formación, se enamora, que se encuentra a tu mamá y empieza esta historia de formar una familia, pues recibe como esta trayectoria en tu vida de irte hacia un mundo totalmente diferente? Espérate. Ay, Es que cuéntame. no fue así. Cuando yo estaba en la preparatoria, mi papá me preguntó, ¿y qué es lo que vas a estudiar después de la prepa? Entonces yo quería estudiar, yo quería ser actor Sí. y estaba yo en el grupo de teatro de la prepa. Y hay una carrera que seguramente existe en la Facultad de Filosofía que se llama Licenciatura en Arte Dramático. Y yo quería estudiar eso. Y mi papá me dijo, desde luego que no, los actores se mueren de hambre y tú no tienes papá rico que te mantenga. Y tenía toda la razón. Entonces estudié economía y si me preguntas por qué, Sí. por el horario, porque era una carrera que era de siete de la mañana a 11 o de 8 a 12, en la mañana o en la tarde, yo iba en la mañana. Entonces yo a las 12 terminaba y tenía tiempo de irme al teatro, a hacer teatro en la universidad, que estuve en el teatro universitario muchos años. Y ahí conocí gente y ahí empecé yo a trabajar en el teatro y la carrera de economía, que debía de haber sido ardua porque era una época en que la universidad te daba una instrucción más que nada filosófica Ujú. en cuanto a la carrera de economía en lugar de matemáticas, Sí, las sí, cosas sí. que requiere un economista. Entonces, éramos filosofía del marxismo, el comunismo, el marxismo-leninismo. No, no, esas eran las materias. Y claro, había economía y ta, ta, ta. Para mí era muy sencillo porque yo siempre tuve una muy buena memoria. Entonces, al final de No, ya cuentas, vimos, porque te sabes todos los datos de la historia, incluso de tu papá. O pues sea, es yo estoy que sorprendida hasta del nombre del mira, yo barco. te voy a ¡Guau! decir, yo cuando, ay, imagínate las veces que me lo contaba mi papá, yo cuando hacía teatro me daban el libreto y entonces yo lo leía o lo estábamos en el teatro y se ensayaba, se le hacía la lectura. Yo lo leía 3 veces y me aprendía de memoria completo el libreto. Todos los personajes me los aprendía. Guau. ¿Por qué? Porque mi memoria era así. Y ahora ya, esto no es caspa, no son neuronas, es caspa, ¿eh? Pero sí, de repente mi memoria ya no es la misma. Pero de todas maneras, yo siempre tuve buena memoria, fui buen estudiante. Yo era de los estudiantes que desde la primaria estudiaba yo todos los días. Y luego mis papás tuvieron la buena idea y la fortuna de podernos enviar a mis hermanas y a mí a las mejores escuelas. Entonces yo estuve en la primaria en la Escuela de la Ciudad de México, en donde la mitad del tiempo era clases en inglés y la otra mitad en español. Cuando terminé el sexto de primaria, no es que hablara yo inglés perfecto, pero yo ya hablaba inglés. Y ya no me quise ir a la secundaria de esa escuela porque era una escuela demasiado competitiva y a mí me agotaba un poco. Entonces me fui al Liceo Franco Mexicano y ahí tuve la suerte de aprender francés. Entonces, como verás, mira, y es una anécdota que he contado mucho, en la primera clase de francés que yo tuve, que yo entré en primero de secundaria y todos los que venían de primaria ya venían del Claro. Liceo Franco Mexicano, Sí, ya ya estaban sabían. más avanzados. Y yo el día que me enteré, me di cuenta que con en inglés se decía avec, dije, no, no, qué cosa. Pero tuve la suerte de que rápido le agarré la onda. También por la memoria puede ser, ¿no? Esta Por la agilidad. memoria y porque a lo mejor tengo la habilidad Sí. para poder hablar un idioma diferente. El caso es que hice la secundaria ahí y para la prepa ya me fui a la prepa 4 de la UNAM, que en esa época estaba ahí en Avenida, en Puente Alvarado, número 50, ahí en la colonia Tabacalera, y era un edificio precioso, hecho preparatoria, y ahí es donde estudié la prepa. Ahí me metí al grupo de teatro y ahí fue donde empezó esta afición. ¿Y cómo inicia ese gusto por el teatro? ¿Viste algo en especial? ¿Fuiste a ver alguna obra? ¿Había Mira, alguna actriz, algún actor que te llamó la de atención? niño,
mis papás siempre nos llevaban a todo. O sea, y si íbamos al ballet, yo quería ser balletista. Ok. Y si íbamos al circo, yo quería ser trapecista. Y si íbamos al teatro, yo quería ser actor. Nos llevaban a los títeres. Ellos todos los fines de semana nos llevaban a cosas. En aquella época, el teatro de Enrique Alonso, el Teatro Fantástico, que después estuvo mucho tiempo en la televisión, estaba en teatro. Entonces nos llevaban al teatro los domingos en la mañana a ver estos cuentos de Enrique Alonso, a mi hermana la mayor y a mí. La otra chica no había nacido. Entonces, este gusto por el teatro, pues yo creo que es desde entonces. Claro. Además, yo aunque no lo creas, y te digo no lo creas porque mucha gente dice, no es cierto. Yo de chico era un niño muy retraído. Era buen estudiante, pero yo no tenía amigos. No, mi abuela fue lo máximo en la vida. Lo máximo, porque en un pasaje de mi vida que fue muy interesante, que fue lo que marcó mi vida para siempre, yo me acuerdo que es algo que ya he contado también. Tenía yo 14 años. Estaba yo en la prepa, en la secundaria. Estaba yo en segundo de Segundo secundaria. de secundaria, sí. Y de repente, mi mamá, estábamos sentados en la mesa, estaba mi papá en la cabecera, leyendo un periódico, como siempre mi papá leyó toda la vida. Mi mamá estaba de su lado izquierdo, mi hermana Coral estaba de su lado derecho, luego seguía yo, luego mi hermana Jazmín y mi abuela junto a mi mamá. Y estábamos merendando. Y entonces mi mamá volteó, porque habían ido a verme a la casa unos compañeros de la secundaria. Y pues éramos así, éramos muy nenas los tres, ¿verdad? Entonces mi mamá me dijo, a mí me parece que a ti no te gustan las niñas. Y le dije, no, mamá, no me gusta. O sea, siempre supiste. Desde que era yo niño, yo me enamoraba de mis compañeros en la primaria. Yo siempre supe. Y entonces mi mamá, me acuerdo la cara que puso así como un poco compungida. Volteó y le dijo a mi mamá, a mi abuela, ay mamá, yo creo que hay que llevar al niño al doctor. Y mi abuela, que era de otro mundo, le dijo, no, mijita, si Pedrito no está enfermo, pero es que va a sufrir, por eso estamos nosotros, para apoyarlo hasta que crezca y sea adulto. ¡Wow! ¡Qué mensaje! Mi papá, imagínate que él vivió con los jesuitas desde niño en el pueblo donde nació en España y llevó esa educación, ya sabrás cómo. Sí. Mi papá estaba leyendo el periódico, pero era un hombre tan educado y era un hombre tan propio que volteó y me vio y nunca en la vida, nunca, hasta que se murió, me dijo nada al respecto. Era amigo de mis amigos, porque mis amigos todos han sido gay toda la vida y iban a mi casa y platicaban. Y con mi papá tenía esta conversación tan brutal, porque sabía... yo siempre he dicho que mi papá era mi Google de la época. Sí. Porque yo le... Ahora la enciclopedia. Era una enciclopedia, porque yo le preguntaba lo que fuera, y él, en una actitud totalmente deductiva y con el conocimiento que tenía, él me decía cómo las cosas y luego me daba la solución a lo que yo le preguntaba. Mi papá era un hombre genial. Genial. Y una familia que en realidad, pues, guiada por el amor, que Fíjate eso es lo más bonito. Fuimos una familia muy bonita. Mi abuela marcó el paso de nuestra infancia a mis hermanas y a mí, porque te digo que mi mamá trabajaba. Pero mis papás también estaban siempre muy presentes. Yo me volví muy dependiente y tengo todavía hasta la fecha, fíjate, tengo 78 años. Yo ahí me cuesta trabajo ir yo solo a una tienda y ver, me quiero comprar un suéter y comprarme este suéter. Sí. Este suéter me lo compré porque mi pareja fuimos a la tienda y él me coacheó para comprarme el suéter. Porque yo empecé a trabajar a los 20 años y yo recibía domingo. Mis papás me daban un domingo. Pero me decía mi mamá, Pedrito, mijito, esos zapatos ya están muy viejos. Vamos aquí. Teníamos una zapatería enfrente y la dueña de la zapatería se llamaba La Nena. Entonces llegaba mi mamá, nenita, unos zapatos cafés para Pedrito. Yo quería unos mocasines. Y decía yo, ay mamá, yo quisiera unos mocasines. Estoy hablando que no tenía yo 8 años, tenía yo 16, 17 años. No, mocasines no porque los chancleas. Te juro que nunca he chancleado un zapato. No, jamás. Siempre eres bien propio y elegante. Entonces me compraba los zapatos que ella decía. Claro, y te cuesta decidir qué es lo que porque quieres, porque claro. Además yo nunca me compré ni la camisa, ni el pantalón, ni el suéter, ni los calcetines, ni la ropa interior, porque mi mamá y mi abuela, o mi mamá que trabajaba en el centro, compraba, traía y me lo daba. Claro, lo necesario, ¿no? Además, lo básico. Yo así, o sea, y me acuerdo mucho que íbamos a esta tienda que estaba allá en Polanco, que ya la tiraron para hacer un centro, era un centro comercial padrísimo, ya la tiraron. Entonces de repente
imagínate, todos los sábados íbamos ahí. Mi papá con mi hermana, la chica, se iban a la cafetería. Ajá. Mi papá hacía crucigramas y mi hermana le compraban un cuento. Y luego ya después, mi mamá, mi abuela, mi hermana Coral y yo nos íbamos a la cafetería a merendar. Eso era todos los sábados. Y entonces íbamos a pasear por la tienda y yo veía, por ejemplo, algo en un maniquí. Entonces mi mamá le decía, ay mamá, mira qué bonita chamarra. Ni siquiera la volteaba a ver. Ah, sí. O sea, solamente cuando ella te quería comprar algo, Claro, literalmente si te ella lo hubiera querido, escogía y te lo compraba. exactamente, pero yo claro que jamás le dije, oye mamita, ay, ¿cómo me gustaría que me compraras esa chamarra? Hasta que yo empecé a ganar mi primer sueldo en 1968, que empecé a trabajar como economista, bueno, estudiante de economía en la Secretaría de Hacienda, que yo recibí mi primer sueldo fue cuando mi mamá me dijo, no, fíjate, en 1968 yo ganaba 1,800 pesos, que era un buen sueldo para ser un estudiante. Claro. Pero mi mamá era la secretaria del director general, entonces ya sabes, a mí me metieron ahí el codo. Yo nunca he pedido trabajo, siempre me los han ofrecido, fíjate. Y ahorita vamos a llegar a eso con el de aquí. Y entonces, me pagaban 1,840 pesos. En 1970, que terminé la carrera porque teníamos que haber terminado en el 69, pero vino la huelga del 68. Claro. Terminamos en 69, terminamos hasta 70. Y entonces me dieron un puestecillo más alto y me subieron el sueldo a 4,500 pesos. Era un dineral. Ese año me compré un Volkswagen que costaba 20,000 pesos, nuevecito, y me fui a Europa mes y medio con mi dinero de mi sueldo. Y mi mamá me dijo, ya no me des tu cheque, mijito. Mejor dame dinero para apoyar la casa y tú ya haces con tu dinero. Se cambió lo del domingo. Ya tú Sí, les se acabó dabas lo del domingo a ellos A en ellos vez les de daba que ellos a ti. mi parte. Y así fue. Pero yo sé que además tienes un gusto especial por comprar zapatos. Fíjate que Hablando de que antes no podías elegir, ahora... si hay algo que me gusta comprar son zapatos. Y tengo muchísimos, y regalo muchísimos porque pues no me los puedo poner. Y me los compro, y yo de niño salía con los zapatos puestos de la zapatería. Ay, sí, es Y en que esta esa emoción época, de estrenar. claro, y en esta sí. época de mi vida igual salgo con los zapatos puestos de la zapatería, porque me encantan. Y a lo mejor, y lo que más me encanta del zapato es estrenármelo. Claro. Y bueno, ya después ahí se acomodan en las zapateras, que yo como María Carey tengo así de... No, no es cierto, tengo varias. Yo creo que sí. ¿Nunca vieron esas fotos de la zapatera de María Carey? Sí, claro. No, era como más grande que mi departamento. Como una tienda, Una ¿no? Una tienda sí. de zapatos. Justamente en toda esta trayectoria tienes ya trabajo como economista y sigues en ese camino, pero a la par sigues haciendo teatro, sigues actuando. Sí. Llegas a Bellas Artes. Bueno, pero te voy a decir por qué. Cuando estaba yo en la universidad, que hacía yo teatro universitario, teníamos entre los compañeros, que eran todos teatreros, tenían un compañero que era un genio, que era José Antonio Alcaraz, que le decían Sortecla. Pero era un hombre tan genial. ¿Sortecla? Sortecla, porque ya sabes, ¿no? Y aparte tenía una habilidad y una agilidad mental que a mí, yo me sorprendía. El caso es que él dirigía la Ópera Nacional e Internacional en Bellas Artes. Entonces, como yo era su amigo y hacíamos teatro, porque él también hacía teatro conmigo, entonces me invitaba a hacer, obviamente, personajes que él inventaba en la ópera. Entonces... ¿Que inventaba para ti o que inventaba para mí. Wow. Hacía yo comparsa, lo que se llama. Sí. Entonces, hay una anécdota que me encanta contar, porque tú imagínate que aparte le daban un presupuesto para hacer las cosas y hacía unas cosas hermosas en Bellas Artes. Entonces, hay una ópera corta que se llama El hijo pródigo de Debussy, en donde es el padre y la madre del hijo pródigo y el hijo que llega y pues se reincorpora a la familia. Entonces, en esta idea de José Antonio, estableció que el padre y la madre eran los vitrales de Notre Dame. Entonces estaban subidos en una terraza con unos vestuarios que colgaban hasta acá, de una altura enorme, y que eran los vitrales de Notre Dame. Y el hijo pródigo estaba el escenario así, estaba acostado aquí con otro vitral, él su ropa, Sí. pero para enderezarse se tenía que parar en unos como zancos y tenía que ponerse aquí. Okay. Y entonces yo, lo que era yo un esclavo, que me inventaron, entonces yo era feliz de la vida, porque imagínate que salía yo
con una peluca de rizos dorados, Ay, wow. una cosita así cortitita, como un vestidito, con una cadena de oro falsa, con las piernas muy peludas que tenía yo en esa época. Ahora Y ya muy me... torneadas. Ah, sí. Y unos guaraches preciosos, con plataforma que no existían, y dorados de esos hasta casi. Exacto, como con pulsera, ¿no? Que van No, por eran toda así, la... como cruzados, griegos. sí, O así. sí, sí. El caso es que yo Alpargatas. estaba parado por un lado del hijo pródigo y de repente él empezaba a tratar y empezaba a cantar el papá ya, oh mon fils, est revenu, c'est pas l'heure de mort. Y entonces, en ese momento, el hijo pródigo se incorporaba. Claro. Entonces mi función era yo ayudarlo a que el hombre aquel se incorporara y se parara en Aparte aquellos eras el zancos. esclavo, era tu labor en el Ese era mi labor. escenario. Pero mi mamá y mi abuela estaban sentadas en la primera fila de Bellas Artes. Entonces yo por estar acá, en lugar de levantarlo, lo empujé. Entonces se resbaló. Entonces yo me agarré chagata y lo jalé. Entonces imagínate que la orquesta ya se hacía tarán, porque tenía que entrar el cantante, claro. Ahí entra, el tenor. Tarán. Ya como hasta ya que por fin. Y entonces ya el cantante empezó. Y eso para mí eran unas experiencias brutales. ¿Cómo termina esta etapa del teatro y decides empezar una aventura diferente? ¿Cómo llega la televisión a tu vida? Eso Porque pasó mucho tiempo. mucho tiempo después, años Mucho después. tiempo después, sí, porque lo que pasa es que en la medida en que vas ocupando puestecillos en el gobierno, la obligación es mayor. Y entonces tenía yo que ir a trabajar mañana y tarde. Oye, pero dime algo, porque tú tenías pues un trabajo en un trabajo como muy formal, En la ¿no? En oficina, la economía. de traje y corbata. Claro, y entonces después corrías y te cambiabas y caracterizabas de Pues otro sí, me personaje. iba yo hacíamos el teatro universitario en aquella época había uno en Avenida Chapultepec frente a los Arcos. Sí. Y había el teatro de arquitectura y entonces ahí hacíamos... ¿Te vio tu papá en el escenario? Sí, muchas veces. ¿Y qué decía? Ay, le encantaba verme porque pues al final de cuentas era un orgullo para él ver que yo estaba haciendo lo que me gustaba. Aparte mi papá era un hombre muy, muy complaciente. Mira, si mi papá hubiera sido rico, yo hubiera tenido carro desde los 16 años, yo hubiera hecho lo que hubiera querido en la vida, pero no lo era. Mi papá era un hombre ingeniero civil, no le iba mal en la vida, pero tampoco éramos ricos. Entonces, pues mi vida fue así, en una medianía correcta, pero lo bueno es que nos llevaban a las mejores escuelas. Eso fue lo más importante. Claro, que siempre ayuda, ¿no? Esa formación. Y entonces combinabas esta parte de el escritorio y la formalidad y de repente correr a ponerte el vestuario, cambiarte, a vivir entre camerinos que a veces hay que compartir. Maquillaje. Cuéntanos ahora cómo llega Ventaneando a tu vida, cómo llegas a esa sala icónica que toda América Latina y que creo que cualquier programa de habla hispana en el mundo ha tomado como referencia tantas Fíjate veces. que sí. Pues mira. Y te quedas ahí porque creo que Ventaneando sin ti no sería lo mismo jamás. Pues yo ya no sé. No, claro. Pero en la época en que yo trabajaba como economista, yo tenía una amiga muy querida que era la señora Carmen Armendáriz, que era la viuda de don Pedro el Viejo, sí. Mamá de Pedro y de Carmen Armendáriz. Entonces teníamos unos amigos en común por los cuales la conocí yo a ella, que era Emilio Guzmán, que es hermano de Enrique, que ya falleció, su esposa Patricia, que también falleció, una mujer maravillosa, y 3 hijas chiquillas. Y entonces todos los domingos, o muchos domingos, nos invitaba a comer Patricia, que era una cocinera además. No. Y tenía una casa muy hermosa aquí en San Ángel. Entonces, la señora Armendáriz, que vivía en Polanco igual que yo con mi Volkswagen iba por ella y nos íbamos a comer a casa de Emilio aquí en San Ángel. Y un día de repente llegó Carmela, su hija, una mujer que yo cuando vi, que no puede ser una mujer tan hermosa, tan bonita, con unos ojos azules, rubia, enorme. Y llegó a comer ahí, porque era muy amiga de los Guzmán también. Y platicando yo de mi vida, platicando de mis anécdotas o platicando como platico yo, de ella un día me dijo, tú y yo un día vamos a hacer un programa de crítica de la televisión. Pues un día. Y ella en esa época producía en Televisa La Hora Marcada. Y entonces, como yo había sido actor, me invitó a hacer 3 horas marcadas. La primera que hice, que fue una historia que escribió Emilio, porque también era un hombre con mucho talento, era con Jacqueline Andere. Y yo era el chofer de Jacqueline Andere. Y ahí la conocí. Y entonces ya hice esa historia, hice esa, que se llamaba El Elevador. Luego hice otra,
con Yoshio. ¿Te acuerdas de Yoshio? Sí, por supuesto. Bueno, con él hice una que se llamaba El Duplicado. Y luego con, no me acuerdo este actor tan buenísimo que ha hecho muchas películas, Jiménez Cacho, hice una que se llamaba Las tres vidas de Inés. Esas 3 historias, horas marcadas, las hice y Carmela era la Muchas productora. personas pensarán que llegaste primero a Ventaneando y después entraste al mundo de la ficción, ¿no? No. Eso lo hice en ¿Y los fue al años revés? 90, más o menos. 80, finales de los 80, principios de los 90. Y luego, pues bueno, conocí a Carmela y siguió siendo mi amiga y demás. Y de repente un día cuando vino, abrió el señor Salinas Pliego esta empresa, Carmela, que se había salido de Televisa por una serie de situaciones que le ocurrieron, tenía una productora independiente y presentó aquí proyectos. Y uno de los proyectos que presentó fue Ventaneando. ¿Y se llamaba Ventaneando No, y todo? ella originalmente se llamaba Telenoveleando. Oh. Y después, el día que hicimos el piloto se llamaba ¿Qué te cuento? ¿Qué te cuento? Fíjate que pasó ayer en Ya. la noche. Bueno, entonces me habló un día y me dijo que íbamos a hacer el piloto aquí en Azteca y que iba a ser en sábado para que yo no tuviera problemas de horario del trabajo. ¿Era tu primera aparición en televisión o tu primer contacto real con la televisión? Con la televisión, Sí, así. O sea, claro. bueno, ya lo había tenido yo allá en Televisa, Pero pero, actuando. pero no en Televisa, sino que eran en locaciones. Claro. Entonces yo nunca fui nunca he entrado. Y siendo un personaje, ¿no? O sea, al final Haciendo un aquí eras personaje. tú. Era el chofer de Jacqueline Andere, Sí. era yo el amigo del protagonista, era yo el marido de Las tres vidas de Inés. Bueno, el caso es que vengo y vamos al foro que queda al frente a maquillaje, por ahí estaba la entrada de esa puertota, y de repente veo que viene caminando Patti, Juan José Origel, Marta Figueroa y otro muchacho que no me acuerdo cómo se llamaba. Y Juan José muy chistoso porque traía un rack con ropa como si se fuera a cambiar cada 10 minutos, pero así es él. Claro, él era prevenido. Tú ¿no? imagínate, y a ti te debe haber pasado, la primera vez que te enfrentaste con Patti Chapoy. No, es Te quedas helado. Imponente, una mujer imponente, ¿Cómo te elegante, provoca, sí. no? Aparte yo la conocía pues nada más de verla cuando hacía el mundo del espectáculo en Televisa y luego cuando se vino para acá que ya hacía el medio del espectáculo con Atala, con Memo Wilkins y con todos ellos. Entonces ya me la presenta Carmela. Patti se cuenta que me conocía de toda la vida. Ay, Pedro, ¿cómo estás? Vamos a hacer el piloto. Y ese día hicimos el piloto 5. Nosotros 4 y Patti, para ella indicarnos cómo era hacer un programa de televisión, porque ninguno sabíamos. O sea, Marta trabajaba con ella y trabajaba desde con Raúl Velasco, pero ella no había salido, nunca había aparecido en la pantalla. Sí, no era conductora de televisión. Ni Juan José. Juan José tenía una página de sociales en un periódico y tenía un programa de radio, pero no en la tele. Y en esa época era un guapo Juan José, como no te pues, tienes una idea. Aparte era elegantísimo siempre. Sí. Martita era sensacional también. Y entonces Patti se sentó con nosotros, hicimos el programa el 22 de diciembre del 95. Hicimos este piloto. Ella fue la que nos iba indicando. Pasan las Navidad, pasan las vacaciones de enero y me habla Carmela y me dicen, vamos a hacer el programa, quieren que tú lo hagas y tienes que venir el viernes a Azteca a sacarte unas fotos. Le dije, Carmela, pero yo trabajo, eso lo vamos a arreglar después. Pues yo tenía un trabajo de empresas de solidaridad y tenía que ir. Claro, tu escritorio, tu oficina, cosas por firmar, me imagino que el teléfono. No, cállate, que mi trabajo sonando. era de hacer gestión empresarial en todas las empresas de solidaridad que me tocaban de los estados. O sea, yo tenía que salir mucho de la ciudad e irme a Veracruz una semana, o irme a Sonora 2 semanas, o irme a Tabasco una semana igual, o a Chiapas. Entonces, ¿cómo le íbamos a hacer? Claro. Yo hablé, cuando yo vi lo del programa, que empezó el 22 de enero del 96, yo hablé con mi jefe, que era mi amigo, y me dijo, aparte en la oficina, pues ya sabes, como soy tan parlanchín, yo ya les había contado que el programa que vaya a hacer Véanme, ahora sí que entonces si tienen yo tele, era véanme. como una celebridad ya en ese momento allí. Y mi jefe me dijo, mira, tú haces el programa, vamos a ver qué pasa. Y mientras haz trabajo de oficina. Bueno, entonces lo que hacíamos es que el programa se grababa aquí a las 8 de la mañana. Duraba media hora y O en sea, esa sí época... te querían tener realmente en el programa. Ah, pues sí, con Patti, con Juan Claro. José y con Martita. Y empezamos a hacer el programa, que si yo un día te enseño el cassette del primer programa, no, bueno. Yo tenía el bigote blanco, ahorita lo traigo pintado.
porque ya sí, era yo un poco más delgado. Juan José era perfecto. Yo también traía corbata y saco siempre. Y Martita era jovencita y era toda con su minifalda y su pelo cortito y era divertidísima. Y Patty imperfecta. Siempre, sí, Y elegante. presentamos el programa en un bar por ahí por la Colonia Juárez una noche. Ese día me dijo Fernando Sáenz, que era socio de Carmela, lo que me iban a pagar. Y cuando me dijeron lo que me iban a pagar, yo hice mis cuentas y dije, ay, ojalá esto dure por lo menos unos 4 o 5 meses para poder cambiar el coche. Yo tenía un Volkswagen de años ya, era 90. Y aquí seguimos. Y aquí Eso merece un aplauso. Y he 4 cambiado meses muchos multiplicado por coches. Y así empezó Ventaneando. Así empezó Ventaneando. ¿Y qué se ha transformado de la televisión de hace 25 años a ahora? 30 casi, mijita. Casi 30. Mira, te voy a decir, ha habido unas épocas muy difíciles para Ventaneando que el público ni se entera. Cuando Televisa demandó a Televisión Azteca y a Pati Chapoy en específico, cuando Juan José se fue del programa porque Televisa lo contrató, y Carmela con toda su producción, un viernes se fueron y teníamos que salir el lunes a Cuadro a hacer el programa. Aquí tenemos un gran productor y gran amigo mío, que tú lo debes conocer, que es Sergio Pérez Groba. Sí. Sergio, que es un genio también. Él, Pati, que era su amiga, le habló y le dijo, Sergio, él está aquí desde Imevisión, necesito sacar Ventaneando el lunes a como de lugar. Entonces él inmediatamente buscó gente, estaba Yari González, que ahora es nuestra productora, ella trabajaba con Chepina Peralta y otros compañeros así, y conformaron la producción de Ventaneando. Que además algo muy interesante de Ventaneando es que muchos puestos claves están ocupados por mujeres. Tenemos aquí a Alma también. Cosa que es muy correcta. Que Alma, hace que es la de jefa cámaras. la directora de cámaras, que yo la conocí desde que hacíamos tempranito. Pati Chapoy, por supuesto. No, Pati Chapoy, que era la directora. Yo me acuerdo de verla aquí ya en el medio del espectáculo, porque allá se llamaba El Mundo del Espectáculo. Y Pati le dijo a Pérez Grobas, él era maestro de una escuela, de una universidad, y le dijo, necesito que venga jóvenes a trabajar aquí a Azteca. Y entonces Sergio trajo, vino Memo Wilkins, vino Atala Sarmiento, Toño Hermida y el que hacía los Óscares, ¿cómo se llamaba? Un chaparrito, Macías. Esteban Macías. Entonces ellos vinieron y ellos eran los que conducían en medio del espectáculo, eran los reporteros, eran junto con Pati, que era la titular. Y entonces, cuando el señor Salinas dijo que ella fuera Pati, la que hiciera Ventaneando, entonces tuvo que dejar el medio del espectáculo. Y entonces se quedó, pues estuvo Mónica Garza y Atala, o sea, lo hicieron varias personas. Daniel Bisoño, que no podemos dejar fuera, por supuesto, también. Pero Daniel Bisoño es otra historia, fíjate. Daniel Bisoño, Juan José Origel tenía un programa de radio ahí en la colonia San Rafael Daniel era sobrino segundo de Angélica María y Angélica se lo recomendó a Juan José y Juan José lo tenía ahí sin sueldo y yo nomás lo oía y decía yo, ay, qué barbaján. Que además también eso es parte de la anécdota, ¿no? En este mundo del espectáculo que todos hemos tocado puertas, que lo último que muchas veces se pregunta es el sueldo. Uno empieza yendo y dices, ¿cómo? Claro, ¿no? me están dando la el espacio de la pantalla o de que me escuchen. Más para personas como tú que estudiaron para esto. Sí. Yo no estudié, a mí me cayó en suerte, así eso ha sido una bendición. Y ahorita te voy a contar todo lo demás. Era tu verdadero destino, la verdad, sí. Pero entonces, me dice Juan José, oiga, de usted me hablaba. No sabes cómo lo extraño, Como amigo, como compañero, como persona. Imponente también. Tipazo, sí. O sea, loco, maniático, pero con una inteligencia, una habilidad y una calidad humana brutal. Bueno, pues me dice, oiga, yo no quisiera conocer a Pati Chapoy, pero cada que he ido a Azteca no me dejan entrar. Le dije, ¿traes coche? No, pues súbete al mío y ahorita nos vamos y te la presento. Aquí era cuando entraba uno al canal. Claro. No es como ahora. Era otra época. Entonces fuimos a la oficina, que todavía no es la que teníamos ahorita, eran unas casitas por allá atrás prefabricadas. Y Pati no estaba. Cuando llegó le dije, dijo, bueno, que pase. Entonces ya entró Daniel. Obviamente
En cuanto platicó con ella se dio cuenta del talento, Claro, porque ella es perfecta para eso. sí. Y no salió con Ventaneando, pero ya salió. Mónica Garza estaba organizando el programa de Caiga quien caiga. Uy, Y ya gran s- programa y ya también. salió. Y él se lo comió, Sí. porque él tenía 2 o 3 participaciones que siempre le daba como una moraleja y decía unas cosas que él inventaba. Que es esta habilidad de que aunque tenga 1 hora el programa, hay alguien que habla 2 minutos y que es con lo que te quedas, ¿no? Y eso Con le ese pasó. comentario exacto que te acuerdas y que el día que no está hace falta. Bueno, pues cuando se fue Juan José, tuvimos a Alvarito Cueva. Y entonces él era el que conducía, en lugar de Juan José, Martita, Pati y yo. En este pleito que tenía Televisión Azteca con Televisa, en una ocasión nos tuvimos que ir Pati, Marta y yo a un juzgado allá en el reclusorio norte, como otro mundo, Y entonces el horario ya no nos daba para llegar a hacer el programa. Entonces le habló a Sergio y le dijo que venga Atala, que venga Esteban Macías, llamen a Daniel, que le tuvieron que ir a poner ropa de Garralda del vestuario, Porque porque aparte es enorme, claro. enorme, y él enorme. andaba, y era flaco, y él andaba en pants siempre. Y entonces ya se sentó Daniel y Alvarito era el que conducía. Al otro día en la mañana que llegamos a la oficina, Patti me dijo, vamos a ver cómo fue el programa de ayer, en un cassette. Y Daniel se había comido el programa. O sea, realmente, bueno, lo mínimo que le dijo Alvarito Cuevas, Patti tenía un silloncito así muy estrechito y ahí se sentó Alvarito. Y le dijo, agua salirte del Alvarito, no te vayas a llevar el sillón puesto. O sea, porque en esa época Álvaro era Claro, gordo. Sí, sí, sí. Y, en fin, y de repente Alvarito, yo me di cuenta, y él mismo me lo dijo, él no se sentía a gusto haciendo Ventaneando. Renunció y entonces se quedó Daniel. Y hasta que se murió. Claro, y que será inolvidable. Inolvidable. Inolvidable, nadie podrá sustituir ese lugar, como dices, con esa rapidez, esa inteligencia, ese carisma, Porque esa aparte- forma de expresarse, de pensar tan rápido. Las conductoras han cambiado mucho, porque estuvo, bueno, Marta Figueroa estuvo un buen rato, luego se fue, estuvo también Inés Gómez Montt, Aurora Valle, Ujú. Mónica Garza, luego llegó la Choco, que bueno, eso fue también un premio para nosotros, el que Choco llegara hermosa, Sí. divertida, simpática, habilidosa, genial. Fresca, ¿no? Todo, Siempre todo. tiene, sí. Y bueno, pues ahora está Linet, está Mónica Castañeda, que Castañeda. son grandes periodistas y excelentes conductoras. Y ahora también estuvo Ricardo Casares, que ahora está en Sí. Venga la Alegría. Ahora Ricardo Manjarres, que también Ahora está queremos Ricardo mucho. Manjarres, que si tú lo ves, o sea, si tú ves los primeros programas que hizo Ricardo Manjarres, que es un gran reportero, Sí. es un gran periodista, los primeros programas era otro. Y ahorita Suelto. ya, es que en esa ya sala se siente seguro, suelto, sí. es muy simpático, es muy inteligente. Y aparte, como él va y hace las notas a la calle, Claro. entonces él hace las entrevistas, él las edita y luego viene y se sienta y pues las cuenta, pues Claro. se sabe todo perfecto. Tiene todo el sabor de la nota, ¿no? Han pasado muchos momentos en Ventaneando, han pasado todas las estrellas por ahí y también han pasado momentos en los que Pedro Sola se ha convertido en un meme, ¿no? Que eres parte de todas las generaciones. Decíamos, es que mi mamá sabe perfecto quién es Pedro Sola, pero mi abuela, pero yo, pero mis primas que son más jóvenes y así seguirá porque eres viral. ¿Cómo has logrado hacer esa Mira, combinación de yo- la televisión y la viralidad? Yo estoy convencido de que todo esto empezó, bueno, con las redes sociales, que cuando salieron, pero todo esto empezó el día que me equivoqué con el nombre de la mayonesa, porque esto se hizo viral. O sea, en el internet ya había, no sé qué había, y entonces empezó a salir. Para mí fue un día muy vergonzoso. Yo pensé que me iban a correr de aquí, afortunadamente no. Me costó, porque como un escarmiento para todos, me cobraron la mención, no todo lo que costaba, pero pagué una lana. Como para que no se volviera a repetir. Exactamente. Aparte, yo dejé mi trabajo de allá porque un jefazo que tuvimos aquí, que era Martín Luna, me ofreció trabajo aquí. Entonces yo lo que hacía era ver la televisión azteca, la pantalla, y opinar al respecto. Entonces yo diario, yo no tenía computadora, lo escribía a mano, la secretaria de Patti en 30 segundos me lo transcribía y yo salía de aquí antes de ir a comer, porque el programa era en la noche, iba y yo se lo dejaba en su oficina Eres ahí en como la un presidencia. analista. Sí, exactamente. Pero hay una anécdota que me encanta contar y que ya se la saben, pero ¿qué creen? Un día la señora... Ay, no, mejor ni te la voy a contar. No, Sánchez sí, Azuara que se lo enojó cuente, que lo conmigo. cuente. ¿Por qué? Porque de repente un día ella hacía un programa de los que hace ella, que es experta y
preciosa. Nadie como ella, sí. Nadie como ella. Pero ella siempre venía en la época de verano, primavera, de vestido, o venía de traje sastre, peinada, una señora preciosa, elegante, con esos ojos Sí, claros sí, que sí, tiene. sí. Y de repente dejó grabados unos programas de una semana y se fue de vacaciones. Regresa de las vacaciones y yo me la encuentro en el pasillo y traía de esas trencitas de la playa que Sí. se hacen las mujeres. Y me acuerdo que traía como una playera de tirantitos, una blusa de tirantitos. Traía un pantalón blanco, creo que hasta aquí, y unas sandalias blancas. Cuerpazo. Pero yo cuando la vi pensé, hoy vino, pero seguramente el programa ya está grabado, porque ese no era su forma de vestir. Su look habitual. Exactamente. Entonces me pongo a ver la tele, prendo el programa, aquí arriba en la oficina, y veo que ella sale, Rocío, perfecta, pero con este vestuario. Y a mí me pareció que no era, o sea, a mí me contrataron para yo revisar la pantalla. Claro. Entonces, Que si ya saben cómo soy, pero ¿pa' si ya qué saben me cómo soy, ¿para qué invitan? me invitan? Entonces hago el comentario y digo que cómo es posible que en un programa en donde ella tiene una trayectoria y viene vestida, me puse muy moralino, y de repente aparece disfrazada de Macumba. Pero yo eso se lo puse a Martín. Sino para que se lo dijera ella. Y rápidamente, y como lo mandé ya por correo electrónico, se lo pasó a Rocío. ¡No! Así es. Entonces al otro día suena la extensión, contesto, y era Rocío y me empieza, y me doy cuenta que está enojada, y me doy cuenta que me está reclamando. Pues yo le colgué. Y entonces bajo en la tarde del programa y le digo, ay, Pati, ¿qué crees que me pasó? Hoy pasó. Ya ves que mi trabajo aquí es revisar la televisión azteca. Bueno, pues Rocío Sánchez Azuara se enojó conmigo porque no sé qué y no sé cuánto. ¿Cómo, Pedrito? ¿Pero cómo que se enojó contigo? Pero qué barbaridad. No, Rocío, esa es tu chamba. Que no. Efectivamente. Al otro día, llego a la oficina y había un canasto de dulces mexicanos así. No sabes. Qué rico. De Rocío. Y entonces, bajo en la tarde, claro, repartí los dulces en toda la oficina. Era para que se endulzaran tus palabras, Pedrito. Llego al programa y le digo, ¿qué crees que pasó, Pati? Rocío Sánchez Azuara, después de que se enojó y me dijo unas cosas horrorosas, me mandaron una canasta de dulces mexicanos que yo tiré a la basura. No vayan a ser que estén envenenados. Ah, que sería incapaz ella, la verdad. Claro que no, pero ya sabes yo, pues el programa es para divertirnos. Claro. Un día iba yo caminando, ella es muy amiga de Mónica Garza. Y Bobby, nuestro amigo del que hablábamos, Sí. también es muy amigo de Rocío. Entonces íbamos caminando Bobby y yo por el patio y estaban Rocío y Mónica Garza. Y en el momento que paso junto de ella, le digo a Bobby, como la saludes, te dejo de hablar. Hazme favor, ¡qué joto! Que le mandamos ¡Qué un horror! saludo a Rocío Sánchez Pero la Azuara. adoro. Claro. O sea, y aparte de su programa me encanta. Y es una No, mujer nadie con una como ella. habilidad. Yo como le digo, ¿cómo puedes? Porque ahí se manejan las emociones brutales. Sí. Con todo lo que tiene que estar enfrentando con esas familias disfuncionales que se dicen cosas horribles. Y además mantener la prudencia, porque No, creo que yo y no me hay- enojaría un poco. Y aparte no hay ensayo. Claro. En la inteligencia, ella se sabe la historia de esta familia. Ella sabe lo que tiene que preguntar, pero Tiene las palabras correctas. y luego justas. se acompaña de la psicóloga y del abogado y entonces se hace las preguntas correctas y luego se despega tantito, ya hace la mención comercial y se regresa y sigue en lo mismo. Y yo he visto cómo hacen el programa, he visto. Y es un programa que hacen así. Sí, sí, sí. Como si estuviera justo como si fuera una obra de teatro, como Pero- si fuera Y cosa ella, ensayada y ella, acto perfecto. genial, igual Genial. de bonita, igual de todo. Sí. Pedro, solo vamos a tener que terminar. ¿Cómo? Yo quiero que se Pero quede me más falta tiempo. tanto. Te hace falta. Yo quiero hablar de la mosca panteonera. ¿Cómo? Tú imagínate que tengo aquí mi cafecito y estamos no sé qué, de repente le doy un trago y siento algo raro en la boca. Y una mosca verde de este tamaño que se había ahogado en el... Me agarró la temblorina. No, unas cosas. Ay, no, pues tenemos que hacer un segundo programa Ay, hay que porque hacer un segundo me quedé a la programa, mitad por de mi favor. relato. Sí. Y perdón por ser tan parlanchín. No, nos encantan todas sus historias y además creo que es este momento perfecto de entender quiénes son estas personas que tocan esos sillones tan importantes en los que pocas personas se pueden sentar y por qué te quedaste ahí, no en el sillón físicamente, sino te quedaste siendo parte de la historia de la televisión y en los corazones de tantas Nada generaciones. más te cuento una última cosa. Cuando un amigo me dijo, vamos a hacer un canal de YouTube, a mí me dijeron, tienes que platicar 3 a 5 minutos porque si no nadie los ve. Yo tengo YouTube de 1 hora porque platicaba y la gente lo seguía viendo. Claro, porque eres Lo tú. tuve que dejar de hacer porque vino la pandemia
y porque pues mismo que yo lo hacía en mi casa y yo ya no podía entrar nadie. Y ya qué flojera hacer. Yo mejor hago el TikTok que es rapidito y Eso. el Instagram que es rapidito y se acabó. Te voy a confesar algo y aquí no me van a dejar mentir. Uno de los stickers que yo más uso en mis conversaciones es de Pedro Sola. Es Tuna Gracias. bailando. Ah, Lo no, pues. amo. Y siempre que lo mando me dicen como de, no manches, está Pero fíjate, increíble". eso del bailecito. Estaba yo de repente en un corte comercial igual, hay música, entonces yo me levanté, entonces hice un Eso. bailecito. Lo grabaron y salió, pero también he tenido problemas que un día a otro se los contaré. Exacto, nos quedamos con ganas de más. Una última pregunta que siempre hacemos aquí, que ¿cuál fue ese momento en el que te diste cuenta que eras famoso, que dijiste, esto me está pasando? Y les damos 24 segundos para que lo cuenten. Así Pues que fíjate, corre tiempo. Al final de cuentas yo no me siento ni que sea, yo lo sé, pero ni me siento especial, ni me siento diferente, ni me siento famoso, ni me siento otro. O sea, yo soy Pedro Sola el de siempre y tú me conoces porque platicamos en el patio y soy así. O sea, eso de que, ay, como aquí los de caiga quien caiga, 4 segundos en la tele y volteaban y te veían sobre, ay, no. Eres famoso y famosísimo porque eres auténtico, porque eres inteligente, porque eres generoso, porque siempre tienes un comentario que suma, porque creo que sin duda alguna la televisión mexicana hay un antes y un después. Si a mí me sin gusta ti. tu vestido, te lo digo. Y si no me gusta, no te digo nada. A menos que te tenga mucha confianza. Claro, o sea, para sumar. A mí Por siempre eso. me has dicho cosas que me han hecho crecer y eso te lo agradezco Y de creciste corazón. mucho porque yo te llevo como al hombro. Con todo mi cariño despedimos a Pedro Sola. Muchas gracias. Muchas gracias. Te agradezco Se ha mucho. llenado el foro. Nadie, nunca. Aquí está lleno, nos faltan sillas. Queremos una segunda parte. Pues el día que quieras yo vengo encantado. Ay, con todo nuestro cariño, gracias por estar con nosotros en la entrevista de 24. Vuelvan a ver esta entrevista, creo que hay muchas cosas que aprender, no solo del mundo de la ficción, sino de la vida y cómo el camino siempre marca nuestro destino hacia el lugar al que tenemos que llegar. Nunca y le sabes. agradecemos a la vida Nunca que sabes estés lo que va a aquí. pasar. Sí. Gracias que te encontró la televisión. Pues gracias a mí. No, tú no sabes. Yo le doy gracias a Dios, a la televisión azteca, Pati Chapoy, al señor Salinas Pliego. Si soy feliz aquí. Por 2 y retweet, vamos a Ándale, decir aquí. ándale. Muchas gracias. Gracias, Gracias por gracias, venir y gracias. un aplauso más. porque Muchas te lo gracias a mereces, de todo todos. corazón.